Vamos a leer un artículo que me habéis pasado, que lo ha escrito mi buen amigo Julio Valdeón, al que quiero un mogollón, y me apetece, tío, que se pase por Madrid algún día y tal, porque me apetece entrevistarlo en esta silla como hacía tal. Pero ha escrito sobre el juicio de Amber Heard y Johnny Depp, que dicen que es un buen artículo contra el Me Too. Pablo Franco. Julio Valdeón siempre ha sido una persona muy crítica, que de hecho escribió en el libro que escribí con Leire Guial, de Prohibir la manzana. Julio Valdeón nos escribió el prólogo. Y es un prólogo muy guapo. Yo diría que el prólogo está casi mejor que el libro. Pero Julio Valdeón es siempre un tío muy certero y que tiene además una pluma muy ácida, tío. Y muy cojonuda a la hora de diseccionar este tipo de cuestiones. Y su crítica al feminismo me parece brutal. Dice: acuso a los defensores del Me Too de querer suplantar la Declaración de los Derechos del Hombre. Dice: yo acuso a la mitad de la profesión, se refiere a la mitad de la profesión de periodistas, yo acuso a la mitad de la profesión de gandulear con los derechos fundamentales. Acuso al personal de preferir la quema de un inocente antes que arriesgar en unos centímetros la imagen de sus empeños más queridos. Yo acuso a 1001 editorialistas de haberse enrolado en una gigantesca melopea, comandada por redactores púberes para solaz de lectores aniñados, políticos encogidos y activistas cavernarios. Los acuso de facturar unos papelotes escolares donde lamentan un fallo judicial por el simbolismo que teóricamente arrastra. Es lo que hay después de que un jurado popular haya condenado a la actriz Amber Heard por urdir una escombrera de mentiras, un tiradero de raspas, para encofrar a su exmarido Johnny Depp y achicar su reputación hasta laminarla. Bueno, yo creo que tiene... O sea, yo creo que aunque lo diga de una manera así un poco rebuscada, tiene más razón que un santo en todo lo que está aquí defendiendo. O sea, creo que... No sé si dentro de unos años, pero sí que estoy seguro de que el futuro nos juzgará de forma crítica por cómo nos postramos hacia distintas corrientes que tenían pozos de religiones seculares y convertimos en dogmas cosas que atentaban directamente contra principios fundamentales de las supuestas democracias liberales, como la igualdad ante la ley y esta serie de cuestiones, en base a una supuesta defensa de derechos de no sé qué víctimas y demás. De ahí yo creo que me parece muy pertinente esta descripción que ha hecho de lectores aniñados, políticos encogidos y activistas cavernarios. Quiero decir, toda la deriva absolutamente desnortada y toda la locura de los últimos años se puede entender en base a estas cuestiones. Es decir, la infantilización de una sociedad absorbida por moralismo barato y el virtue signaling que vemos por redes sociales, políticos encogidos, es decir, políticos con miedo de hacerle frente a esto, y no solo diré encogidos, sino que muchas veces han instrumentalizado todos estos movimientos para intentar sacar tajada, y activistas cavernarios. Es decir, muchas veces, o sea, podemos encontrar estos tres... 6 meses ya en la calvocracia, un abrazo. Muchas gracias, Mancusito. Puf. Podemos encontrar estos tres elementos y muchas veces vemos una mezcla de los tres elementos. O sea, muchas veces vemos que son personajes aniñados que además actúan como políticos, políticos cobardes, y que además tienen su carnet de activistas cavernarios. O sea, yo simplemente dentro del panorama en España podíamos encontrar 3 o 4 de estos. O sea, Ione Belarra, no me digáis que no es un personaje aniñado, un político encogido y una activista cavernaria, todo en uno. Claro, entramos en un momento en el que se empiezan a solapar todas estas cuestiones, ¿no? Y dice... Es lo que tiene el yo sí te creo, hermana. Ese alegato contra la tutela judicial, nacido para purgar la presunción de inocencia en el monasterio de los cazadores de brujas. Como si el mundo, después de tantas vueltas, hubiera regresado al punto sexista y racista miserable de los rangos, camisetas, fueros y estamentos atribuidos en función de la genitalidad, la raza, la religión o la lengua. Esto es otra cosa que forma parte de la realidad. Es decir, tú cuando escuchas a una activista contemporánea promedio, una activista feminista, por ejemplo, contemporánea promedio, básicamente es una persona que te estará diciendo, al mismo tiempo que lucha contra los estereotipos, la verás defender
otra serie de estereotipos que sí que les parece ventajosos con uñas y dientes. Por ejemplo, mientras supuestamente desde el feminismo dicen que dicen luchar contra los estereotipos de la masculinidad tóxica, ¿no? De que los hombres puedan mostrar sus sentimientos, de que los hombres puedan llorar, de que haya muchas maneras de ser un hombre y haya muchas maneras de ser mujer, de que el sexo o el género no nos determina y podemos vivir nuestra masculinidad o nuestra feminidad de muchísimas maneras, hasta el punto de que el sexo biológico empieza a ser algo coyuntural y que está ahí prácticamente como de adorno, ¿vale? Mientras por un lado se defiende esto, vemos como muchas de estas activistas al mismo tiempo defienden estereotipos de una forma completamente rígida. Por ejemplo, con la violencia machista, una violencia en el ámbito de la pareja o incluso fuera de la pareja, que solo pueden sufrir las mujeres o que solo sufrirían las mujeres por el hecho de ser mujeres. Y cuando dices, hostia, y si cuando estas mismas conductas que tú dices que solo pueden reproducir los hombres, ¿por qué no la van a poder reproducir las mujeres? ¿No es, de alguna manera, reforzar un determinado estereotipo, un estereotipo muy concreto, el pensar, por ejemplo, que las dinámicas que se dan dentro de una pareja, las dinámicas tóxicas que se dan dentro de una pareja, no las pueden ejercer tanto hombres como mujeres? En la sociedad abierta del siglo XXI en que vivimos, ¿no sería lógico que en el momento que rompemos ciertos estereotipos de género haya ciertas conductas que antes a lo mejor ejercían fundamentalmente los hombres, que de repente también pueden empezar a ejercer las mujeres? Porque pueden ser tan tóxicas o más como los hombres. Es como que las mujeres se intentan siempre igualar por lo bueno. Una mujer puede ser tan genio como un hombre. Una mujer puede ser tan inteligente, puede entender de matemáticas tan bien como un hombre. Y es verdad, una mujer puede ser la mejor ingeniera de su promoción. Una mujer puede ser una artista como la copa de un pino. La mejor artista del mundo. Una mujer puede ser todas las cosas que te proponga. Ahora, si igualamos las posibilidades que las mujeres tendrían de emular a los hombres en todos los grandes logros históricos que han producido, también podemos entender que, llegados a un punto en el que se da cierta libertad, las mujeres también pueden llegar a emular a los hombres en las peores y más tóxicas conductas. Pero sin embargo, eso es como que se elimina. Dicen, no. Siempre podemos, o sea, las mujeres pueden ser tan genios como Einstein, o como el tío más inteligente del mundo, el que inventó la penicilina, pero no pueden ser tan terribles como el asesino más abyecto o como el maltratador más repugnante. Y el rollo de, no, hay que entender que al mismo tiempo que entendemos que, por supuesto, que las mujeres pueden ser tan brillantes como cualquier hombre brillante, también podemos entender que pueden ser tan malvadas como cualquier hombre terrible. No. Pero sin embargo, para una cuestión no hay ningún tipo de duda, y de hecho las mujeres han estado oprimidas para no poder llegar a conseguir los grandes logros que se habrían conseguido los hombres, pero con respecto a lo otro no tendría ese espacio. Los que siguen siendo malos y solo pueden ser malos seguirían siendo ellos. Y nosotros ejercemos, además, vamos a establecer un relato a partir del cual las mujeres no mentirían, siempre dirían la verdad en este tipo de cuestiones. Lo cual da pie, muchas veces, a que muchas mujeres se escondan en estos estereotipos sexistas sobre el papel de víctima de la mujer, que siempre sería así en una pareja, para intentar, cuando son ellas las victimarias y son ellas las abusadoras, luego dibujarse como una pobre víctima del sistema patriarcal, que es lo que ha pasado con el caso de Johnny Depp y Amber Heard. El de la penicilina, Fleming, fue en parte por coña. Yo acuso a las defensoras del Me Too y otros churros prepolíticos, paleodemocráticos, neomedievales, de querer suplantar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, el Bill of Rights y el Manifiesto del Judío de Treveris por unos preceptos contrarios a cualquier salvaguarda humanista, imbuidos de sospecha y porquería. Yo acuso a tantos comentaristas y columnistas de redactar unos artículos penosos, armados con sus correspondientes quitamiedos, hasta el culo de adversativas, mientras ignoran la existencia de las denuncias falsas por violencia de
de género, confundiendo los rarísimos casos en los que la Fiscalía actúa de oficio, ese legendario 0,001%, con el porcentaje real de denuncias falsas camufladas entre el 77% del total que o bien acaban sobreseídas o bien resultan en la absolución del demandado. Inocente hasta que no se demuestre lo contrario, salvo para los adversarios de la libertad, la igualdad y la justicia. Lo que os acuso de no entender que si alguien perjudica a las mujeres maltratadas son las GER de este mundo, y acuso a los calumniadores y a los cobardes, aprendices de Beria, en nombre de Johnny Depp y de cuántos inocentes fueron ofrendados en mesiánico guateque a mayor gloria de los dioses, el paraíso en la tierra y el resto de opiáceos colectivistas incompatibles con el Estado de Derecho. Me parece que tiene mucha razón y me parece, ya te digo, que la pluma de Julio Valdeón en estas cuestiones siempre es muy acertada. Estoy totalmente de acuerdo con esto y me parece que es triste que hayamos llegado al reduccionismo de denunciar o de señalar a gente que escribe piezas como estas, que realmente lo que está defendiendo es una justicia más o menos garantista y que se respeten cuestiones fundamentales de estas garantías ante la ley, como puede ser, por ejemplo, la presunción de inocencia. Que estas personas ahora mismo sean señaladas como misóginos, como fascistas, como peligros para la democracia, como se hace, por ejemplo, desde coordenadas podemitas, después de pervertir hasta el exceso términos como la democracia, después de intentar apropiárselo y entender como democráticos pues sus desnortadas teorías políticas y demás. Yo creo que al final pervierte todo de tal forma que para muchos de estas personas el decir estas cuestiones, hablar por ejemplo de denuncias falsas, hablar de los peligros del Me Too o de cualquier otro movimiento político que se dedique a hacer juicios sumarios a personas y hacerle grandes linchamientos, se convierten de repente, es muy paradigmático que estas personas, que a personas como Julio Valdeón se les llame, pues yo qué sé, extrema derecha o peligros para la democracia, todas estas cosas. De todas formas, una cuestión también bastante interesante es que he leído, por ejemplo, en Ana Pardo de Vera, en Marta Nebot, en Cristina Fallarás también, hablar de la supuesta caza de brujas que se estaría haciendo contra Amber Heard. Esto es algo que se refiere, no, es que ahora mismo contra Amber Heard se estaría en redes sociales haciendo una caza de brujas. Y el rollo de hostias. O sea, es curioso que ahora critiquen esa supuesta inquisición que se le estaría haciendo a Amber Heard desde redes sociales en el momento en el que ya hay una sentencia en firme contra ella por difamar a Johnny Depp, es decir, por apropiarse de la figura de una señora maltratada para intentar dañar la reputación de un pavo. Alguien que, si fueses una persona relativamente coherente con todo esto, dirías, es que esta persona no está ayudando a la causa de las mujeres maltratadas. Esta persona lo que está haciendo es aprovecharse de esta causa para intentar sacar beneficio propio. Y por lo tanto, esta señora no puede ser defendida en ningún caso. Sin embargo, lo que vemos es que contra toda razón, contra toda lógica y contra todas las pruebas que se han presentado en el juicio, lo que esta gente estaría diciendo básicamente es que esta señora debe tener razón y esta señora debe ser creída simplemente porque es una mujer. Y entonces ahí es cuando de repente estás diciendo, vamos a ver, en el momento en el que se demuestra que está mintiendo... Apoyando la calvocracia menor que 3. Muchas gracias, Mr. Mochi. ¿Cómo es que cuando se demuestra que esta señora está mintiendo claramente, todavía hay un pequeño grupo de resistencia que además muchas veces tiene mucho poder tanto en los medios de comunicación? Hay que ver todas las referencias que han hecho pues en los medios de izquierdas, El País y demás, intentando hacer una equivalencia entre, bueno, Amber Heard y Johnny Depp ambos se habrían difamado y demás. Y muchas otras personas que se encuentran dentro de grandes televisiones y demás. En plan, diciendo, ¿cómo hemos podido llegar a esto? ¡Qué gran retroceso! O sea, lamentándose de que la palabra, en este caso de una mujer, no haya sido suficiente frente al vendaval de pruebas que traían del otro lado para demostrar la falsa. Entonces, es siniestro. Es siniestro ese punto, yo creo, al que hemos llegado, en el que... Ya te digo, tío, no se está defendiendo algo
por cuestiones puramente racionales. Y de hecho así se ha visto, porque Johnny Depp ha obtenido una gran defensa, no tanto por medios de comunicación generalistas y demás. Muchas gracias, que sorry. O sea, Johnny Depp ha obtenido una gran defensa no tanto por medios de comunicación generalistas, de la BBC, la CNN, El País, el New York Times, el Washington Post, que prácticamente estos han escrito sistemáticamente en defensa de la actriz, sino que el apoyo de Amber Heard ha sido por parte de la gente, del público, de la peña que estaba viendo el juicio, estaba viéndolo en directo, lo estaba viendo a través, yo que sé, de Asmongold TV, de Javi Oliveira, del Rubius, de cualquiera otro de los muchísimos influencers y creadores de contenido independiente que se han puesto al ver el juicio desde una manera no radical, desde una manera no fanatizada, y han dicho, hombre, si es que claramente en estos se está demostrando que esta tía está mintiendo. Claramente aquí está intentando llorar y no le sale. Claramente aquí está diciendo algo que no son coherentes. Cuando tú denuncias que tu pareja te está dando tremendas palizas con las manos estas llenas de anillos que llevaba Johnny Depp, y que te ha machacado, te ha roto la nariz, te ha dicho tal, y luego apareces en la siguiente foto el mismo día o el día siguiente con la cara imperturbada y sin ningún tipo de rasgos de haber pasado por nada parecido a lo que previamente había relatado, pues es normal que la gente... Y encima las explicaciones que das son del todo incoherentes, como no, es que me eché hielo en la nariz. O sea, que yo te pego de hostias hasta el punto de reventarte la nariz, y tú te pones unos hielos y al día siguiente tu nariz está perfecta, como si no hubiese pasado nada. Era ciencia ficción un poco lo que está relatando. Era contra toda lógica. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando se ve que hay una burbuja de fanáticos y de gente absolutamente desnortada por este virtue signaling, por esta ideología de I believe woman y todas estas cuestiones, que realmente son eso, son una burbuja. La gran mayoría, cuando tú a la gran mayoría le expones algo como el juicio de Johnny Depp y ellos son los que tienen que opinar, inmediatamente ese relato se desmonta, porque es insostenible. Porque la gran mayoría no está absorto por la ideología o por el activismo o por el fanatismo. Hay personas que sí, pero la gran mayoría no. La gran mayoría racional, incluso aunque ellos entiendan que son simpatizantes con el movimiento feminista actual, incluso aunque ellos digan, no, bueno, el Me Too no me parece mal y tal, incluso muchas de estas personas van a ver el juicio y, coño, van a ver que eso no se sostiene por ningún lado. Que las acusaciones de Amber Heard muy probablemente sean falsas, y por lo tanto está bien una sentencia por difamación contra esta señora. Entonces, tío, al final yo me canso de repetir escotado en esto, pero es lo de al final la verdad se impone sola y solo la mentira necesita subvenciones del Estado. Creo que pese a que Sergio, tampoco se pueda coger esta frase de una forma literal. De tus videos. Muchas gracias, saludos, crack. Mike Hammer. Pues le podría decir esto alguna vez al editor: oye, tío, haz un vídeo de tomas falsas. Incluso aunque esta frase no se pueda defender de una forma literal, yo creo que al final tiene cierta razón. Es decir, tú puedes imponer lo del yo sí te creo, hermana, puedes hacer campañas, puedes ponerlo tal, lo puede poner la ministra de Igualdad, pueden metértelo hasta en la sopa en los programas de televisión y demás. Pero luego, tío, cuando a la gente le pones delante una realidad incontrovertible, como la que se pudo ver, por ejemplo, en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard, es muy difícil, yo diría casi imposible, que permee en todos ellos la mentira y la ficción hasta el punto que los activistas pretenden. Entonces, yo creo que al final nuestra capacidad crítica no es tan fácilmente perturbable como yo creo que los activistas se pensaban en un momento. Y yo creo que al final esta burbuja generada alrededor del Me Too y todas estas cuestiones con las élites extractivas, feminismos y minorías cool, al final tiene que explotar porque no tiene sentido.